Buen día, el día de hoy mi compañera Andrea y yo, Daniela, les vamos a explicar el ciclo Brighton. Este ciclo fue propuesto por George Brighton en 1870 para usarlo en el motor reciprocante que quemaba aceite desarrollado por él. Actualmente, este ciclo se utiliza en turbinas de gas, donde procesos tanto de compresión como de expansión suceden en maquinaria rotatoria. La maquinaria rotatoria puede ser un generador, el cual es una máquina que transforma energía mecánica en energía eléctrica. Las turbinas de gas que acabamos de mencionar generalmente operan en un ciclo abierto, como se ve en esta figura de la derecha. Primeramente se introduce aire fresco en condiciones ambiente dentro del compresor, donde su temperatura y su presión se elevan. Después, el aire a alta presión sigue hacia la cámara de combustión, donde el combustible se quema a presión constante. Después, los gases de alta temperatura que resultan de la combustión pasan a la turbina, donde se van a expandir hasta la presión atmosférica, produciendo así potencia. Los gases de escape que salen de la turbina se van a expulsar hacia afuera, no van a ser recirculados. Esto causa que este ciclo se clasifique como un ciclo abierto. El ciclo de turbina de gas abierto descrito anteriormente puede modelarse como un ciclo cerrado, como se ve en esta figura de la derecha, donde se emplea una suposición de que se utiliza aire estándar. En este caso, los procesos de compresión y expansión permanecen iguales, pero el proceso de combustión se sustituye por uno de adición de calor a presión constante desde una fuerza externa, mientras que el proceso de escape se reemplaza por otro de rechazo calor a presión constante hacia el aire ambiente. El ciclo ideal que el fluido de trabajo experimenta en este ciclo cerrado es el ciclo Brighton. El ciclo Brighton está integrado por 4 procesos internamente reversibles. El primero es una compresión isentrópica que sucede en el compresor. El segundo es una adición de calor a presión constante. El tercero es una expansión isentrópica en la turbina. Y el cuarto es el rechazo de calor a presión constante. El ciclo Brighton se puede también ver a través de un diagrama de temperatura contra entropía, donde podemos ver que del punto 1 al punto 2 ocurre una compresión isentrópica. Esto significa que la entropía que tenemos en nuestro eje X va a mantenerse constante. Después del punto 2 al punto 3 viene una adición de calor en un proceso isobárico a presión constante. En esta parte hay una entrada de calor al sistema. Después del punto 3 al punto 4 viene una expansión, un aumento del volumen, y también es isentrópica, al igual que la compresión isentrópica. Por eso en este punto tampoco la entropía va a cambiar. Y por último, del punto 4 al punto inicial, para que el ciclo se cierre, tenemos una etapa de rechazo de calor, en donde el sistema transfiere calor hacia el ambiente e igualmente a esa presión constante. Otra forma de representar el ciclo de Brighton es mediante un diagrama de presión contra volumen. Aquí podemos observar que del punto 1 al punto 2 hay una disminución del volumen, una compresión, y después del punto 2 al punto 3 la presión se mantiene constante. Del 3 al 4 tenemos una expansión, pasamos de un volumen inicial, un volumen 3, a un volumen 4 con un valor mayor, y por último del punto 4 al punto 1 para cerrar el ciclo. Tenemos pues también otro proceso igual que del 2 al 3 con una pérdida de calor e igualmente es a presión constante. Las ecuaciones para calcular la eficiencia térmica del ciclo de Brighton se obtienen primeramente por un balance de energía para un proceso de flujo estacionario.
Es importante mencionar que se desprecian los cambios en la energía cinética y en la energía potencial, de forma que nos queda que el calor de entrada menos el calor de salida más el trabajo de entrada menos el trabajo de salida es igual a la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. La transferencia de calor hacia el sistema y desde el fluido de trabajo va a estar dado por estas dos ecuaciones, donde el calor que es transferido hacia el sistema está dado por la entalpía en el punto 3 menos la entalpía en el punto 2, y como se trata de un gas ideal, pues esto va a ser igual a la capacidad calorífica a presión constante que multiplica a la temperatura 3 menos la temperatura 2. Lo mismo aplica para el calor que desprende el sistema, pero en este caso sería la entalpía 4 menos la entalpía 1 igual a la temperatura, la capacidad calorífica a presión constante por la diferencia de temperaturas. La eficiencia térmica del ciclo Brayton va a estar dada por el trabajo neto que puede producir la turbina entre el calor que tiene que ser suministrado al sistema. Esto va a ser igual, sustituyendo estas ecuaciones, a 1 menos el calor de salida entre el calor de entrada. De esta forma, siguiendo con las sustituciones, está dado por 1 menos las relaciones que habíamos visto para los gases ideales, igual a 1 menos este cociente de aquí. Debido a que el proceso en el compresor y el proceso en la turbina son procesos isentrópicos, podemos afirmar que la presión en el punto 2 va a ser igual a la presión en el punto 3 y la presión en el punto 4 va a ser igual a la presión en el punto 1, porque no hay pérdidas de energía por irreversibilidades. Entonces, tomando en cuenta esto y tomando en cuenta que la ecuación de una trayectoria isentrópica para un gas ideal están dadas por estas relaciones de temperatura y presión para los puntos 1 y 2, así como 3 y 4, sustituyéndolas en la ecuación de eficiencia para el ciclo Brayton, nos da que está dado por 1 menos las relaciones entre las temperaturas en los puntos 1, 2, 3 y 4. De esta forma, si tomamos en cuenta que RP es igual a la presión 2 entre la presión 1, variable a la que vamos a llamar relación de presión, entonces la eficiencia del ciclo Brayton va a estar dada por 1 menos 1 sobre RP a la K menos 1 sobre K, donde K va a ser la relación entre las capacidades caloríficas. De esta ecuación podemos sacar o podemos observar diferentes cosas. La primera es que la eficiencia va a depender de la relación de presión de la turbina de gas, RP, y de la relación de los calores específicos del fluido de trabajo. También podemos observar que a mayor RP y mayor K, la eficiencia del ciclo va a aumentar. Por último, cabe mencionar que en muchos diseños comunes la relación RP de turbinas de gas varía entre 11 y 16. A continuación continuaremos con un ejercicio ejemplo. Primeramente tenemos el planteamiento del problema, que es un problema de ciclo Brayton ideal simple, en donde tenemos que una central eléctrica de turbina de gas que opera en un ciclo Brayton ideal tiene una relación de presión de 8. La temperatura del gas es de 300 Kelvin en la entrada del compresor y de 1300 Kelvin en la entrada de la turbina. Utilice las suposiciones de aire estándar y determine la temperatura del gas a la salida del compresor y de la turbina, la relación del trabajo de retroceso y la eficiencia térmica. Para este problema se consideraron las siguientes suposiciones, en donde primeramente tenemos que existen condiciones estacionarias de operación, que son aplicables las suposiciones de aire estándar, que los cambios de energía cinética y potencial son insignificantes, y también se considerará la variación de los calores específicos con respecto a la temperatura. Para comenzar con la resolución del problema, en el diagrama temperatura-entropía se observa que los componentes involucrados en este ciclo son dispositivos de flujo estacionario. Lo que se hace es analizar la conversión de un gas ideal para el inciso A, que va del punto 1 al punto 2.
y a partir de la tabla A17, que es la que se muestra, se pueden obtener los datos de entalpía y presión para una temperatura dada. Observamos que una temperatura de 300 Kelvin, que es la del gas a la entrada del compresor, se tiene una entalpía de 300.19 kJ sobre kilogramo y una presión reducida de 1.386. Dado esto, podemos utilizar la fórmula de relación de presiones para obtener la presión a la salida, que da como resultado 11.09, y según la tabla, una temperatura de 540 Kelvin a la salida del compresor. Para la expansión isentrópica, que va del punto 3 al punto 4, se sigue la misma metodología. Comienza con una temperatura de entrada de 1300 Kelvin y obtenemos una temperatura de 770 Kelvin a la salida de la turbina. Ahora, para encontrar la relación del trabajo de retroceso, se necesita encontrar la entrada de trabajo del compresor y la salida de trabajo de la turbina. Una vez que se obtienen estos datos con la diferencia de entalpías, una simple relación entre el trabajo del compresor y el trabajo de la turbina nos va a representar la relación del trabajo de retroceso, que nos da como resultado 0.403. Esto lo que quiere decir es que 40.3% de la salida del trabajo de la turbina es empleada únicamente para activar el compresor. Ahora, con respecto al inciso C, la eficiencia térmica del ciclo es la relación entre la salida de potencia neta y la entrada de calor total. Primero obtenemos el calor en la entrada y el trabajo neto. Y una vez obtenidos estos datos, una simple relación nos da como resultado la eficiencia térmica, que es de 0.426, es decir, del 42.6%. Por otro lado, bajo las suposiciones de aire estándar frío, es decir, a calores específicos constantes y valores a temperatura ambiente, la eficiencia térmica sería de 0.448, la cual es suficientemente cercana a la obtenida tomando en cuenta la variación de los calores específicos con la temperatura. A continuación hablaremos sobre el ciclo Brayton con regeneración. En la figura podemos observar que este sistema es un ciclo abierto. En las máquinas de turbinas de gas, la temperatura de los gases de escape que salen de la turbina suelen ser considerablemente mayor que la del aire que sale del compresor. Por lo tanto, el aire de alta presión que sale del compresor puede calentarse transfiriéndole calor desde los gases de escape calientes mediante un intercambiador de calor a contraflujo, que en este caso es el regenerador, que también es llamado recuperador. El ciclo se ve de esta manera en un diagrama temperatura-entropía. De 1 a 2 tenemos la compresión isentrópica. Entre 2 y 5 se encuentra lo que es el regenerador. Posteriormente viene una adición de calor, que es el calor de entrada. De 3 a 4 se encuentra la expansión isentrópica en la turbina y después viene la regeneración. Lo que se hace en estos sistemas es aprovechar la alta temperatura que se tiene en el punto 4, que es a la salida de la turbina, para introducir calor antes del calor de entrada. Esto lo que va a hacer es mejorar mucho la eficiencia térmica, ya que la porción de energía de los gases de escape que generalmente se liberaba hacia los alrededores, ahora se usará para precalentar el aire que entra a la cámara de combustión. Esto a su vez hace que se disminuyan los requerimientos de entrada de calor y por ende de combustible, todo esto para una misma salida de trabajo neto. Sin embargo, para poder llevar a cabo la regeneración se debe de cumplir con esta condición, que la temperatura a la salida de la turbina sea mayor que la temperatura a la salida del compresor. La temperatura más alta que ocurre dentro del regenerador es la temperatura 4, que es la temperatura de los gases de escape que salen de la turbina y que entran al regenerador. El aire normalmente sale del regenerador a una temperatura menor que la de entrada, y en un caso ideal, el aire sale del regenerador a la temperatura de entrada de los gases de escape, que es la temperatura 4. El alcance que puede tener este regenerador es llamado eficacia o efectividad, y su fórmula es la relación de entalpías de lo ideal y lo real. Un regenerador con una eficacia más alta traerá consigo un gran ahorro de combustible,
Esto porque precalentará el aire a una temperatura más elevada antes de la combustión. Sin embargo, para poder lograr una mayor eficacia se requiere el uso de un regenerador más grande. Esto lo que implica es un precio más alto, además causa una caída de presión más grande. La mayoría de los regeneradores que son utilizados en la práctica tienen eficacias que van por debajo de 0.85. Bajo las suposiciones de aire estándar frío, la eficiencia térmica de un ciclo Brayton ideal con regeneración está dado por esta ecuación. Por consiguiente, nos indica que la eficiencia térmica de un ciclo Brayton con regeneración depende de la relación entre las temperaturas mínima y máxima, así como de la relación de presión. Y con respecto al diagrama, podemos observar que la regeneración es más efectiva con relaciones de presión inferiores y bajas relaciones de temperatura. Ahora vamos a hablar sobre el ciclo Brayton con interenfriamiento, recalentamiento y la parte que acaba de explicar mi compañera, regeneración. El trabajo neto que un ciclo de turbina de gas puede producir va a ser la diferencia entre la salida del trabajo de la turbina y la entrada del trabajo al compresor. Esta eficiencia o este trabajo neto puede incrementarse si se reduce el trabajo que requiere el compresor o si aumenta el trabajo que produce la turbina. Una forma de realizar esto es usar una compresión en etapas múltiples con interenfriamiento. Esto consiste en comprimir el gas por etapas y enfriarlo entre cada una de estas etapas, con el objetivo de disminuir el trabajo que requiere el compresor. En esta gráfica de aquí, de presión contra volumen, podemos observar dos caminos seguidos por un compresor. El camino 1AC corresponde a un compresor de una sola etapa y el camino 1ABD corresponde a un compresor con dos etapas y con interenfriamiento. Entonces, aquí podemos observar que el trabajo que requiere el compresor de una sola etapa es toda el área que está debajo de esta curva, mientras que el trabajo que requiere el compresor con dos etapas va a ser el área debajo de la curva, bueno, debajo de la recta que está en color negro. Entonces, de esta forma, el área sombreada va a representar el trabajo ahorrado como resultado de aplicar una compresión en etapas múltiples con interenfriamiento. Otra forma de lograrlo es aplicando una expansión en múltiples etapas con recalentamiento. Esto consiste en que en la turbina el gas se va a expandir por etapas y entre cada etapa el gas se va a recalentar. Esto va a aumentar la salida del trabajo de la turbina. Aquí tenemos un esquema de una turbina de gas de dos etapas de compresión con interenfriamiento y dos etapas de expansión con recalentamiento, así como con una regeneración. Primeramente, el gas entra a la primera etapa del compresor en el estado 1 y se comprime de modo isentrópico hasta una presión intermedia P2. Después se enfría a presión constante en el interenfriador hasta un estado 3 y después hay una segunda etapa de compresión, también isentrópicamente, hasta una presión final P4. Después el gas en estado P4 entra al regenerador, en donde se va a calentar hasta la temperatura 5. Y en un proceso ideal, como mencionó mi compañera, pues esta temperatura 5 debería de ser igual a la temperatura 9 de los gases de escape de la turbina. El proceso de adición de calor o combustión primario va a tomar lugar entre los estados 5 y 6. Y después el gas entra a la primera etapa de la turbina en el estado 6 y se va a expandir isentrópicamente hasta el estado 7, donde va a entrar a un recalentador para después entrar a una segunda sección de la turbina. El gas va a salir en un estado 9 y va a entrar al regenerador.
donde se va a enfriar hacia el estado 10 a presión constante. El ciclo se va a completar cuando el gas se enfría hasta el estado inicial o al purgar los gases de escape. Para mejorar el desempeño de una turbina de gas, hay que mantener las relaciones de presión iguales en cada etapa. Esto significa que la presión 2 entre la presión 1 debe ser igual a la presión 4 entre la presión 3. Asimismo, la presión 6 entre la presión 7 tiene que ser igual a la presión 8 entre la presión 9. Esto va a ser con el objetivo de minimizar el trabajo requerido por el compresor y maximizar la salida del trabajo por la turbina. Hay que tomar en cuenta que en el interenfriamiento y el recalentamiento van a aumentar la eficiencia siempre y cuando estén acompañados de la regeneración. De otra forma, van a disminuir el trabajo producido por la turbina de gas. Por último, si el número de etapas de compresión y expansión aumenta, el ciclo ideal de la turbina de gas se va a aproximar al ciclo Ericsson que tenemos en la imagen de la izquierda, y la eficiencia térmica se va a aproximar al límite teórico, el ciclo de Carnot. Sin embargo, la contribución de cada etapa adicional a la eficiencia térmica es cada vez menor y el uso de 2 o más etapas no puede ser justificado económicamente. Muchas gracias por su atención.